Bien, pues ya estamos aquí en una emisión más de Aquí Entre Nos. Yo soy Miguel Bárcena y espero que nos acompañe en los próximos minutos. ¿Ha escuchado usted hablar de la vigorexia? ¿Sabe qué es? ¿Qué problemas puede ocasionar a su salud? Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente sobre este tema aquí en el estudio con nuestros especialistas e invitados. Bien, para hablar sobre la vigorexia, sobre sus implicaciones, sobre qué significa, qué se puede hacer si alguien está presentando esta conducta, por llamarle de alguna manera, tenemos aquí, como siempre, a un grupo de invitados, algunos especialistas, otros, en este caso, deportistas, gente que hace ejercicio y que va a compartir su testimonio con nosotros y con usted allá del otro lado del televisor. Está conmigo Diana Telles, ella es psicoterapeuta de la Fundación de Lenguest. Diana, muchísimas gracias. Gracias Por acompañarnos. Está también Guillermo Pérez, él es licenciado en Educación Física, también levanta pesas, bueno, pues es un atleta, muchísimas gracias. Gracias a usted. El doctor Jesús Corona, doctor en Psicolingüística Aplicada, como siempre acompañándonos y ayudándonos aquí Miguel. en las labores de conducción. Muchas gracias, Jesús. Sergio Fabián Gómez Fernández y Francisco Javier Blancas, ambos es gente que hace ejercicio, nos van a dar su testimonio sobre lo que es el tema de hoy, la vigorexia. Pero ¿qué dice la gente allá afuera? ¿Qué dice la gente en las calles? ¿Saben a qué nos referimos? Puedes tener problemas, si eres una persona que inicias, puedes tener problemas del corazón. Quemas al músculo y no le permites que crezca. Te puede provocar daños a tu salud y puedes lastimarte alguna parte de tu cuerpo. Aparte de que gastas energías, tus músculos pues no hacen el crecimiento que quieres, los quemas. Pues sabía de un síndrome que se llama vigorexia, a su vez que puede haber lesiones, ¿no? Y cansar el músculo. Sí, les puede venir una atrofia muscular, se dañan, es principalmente. Particularmente vienen las lesiones, el rompimiento de ligamentos, músculos, fracturas. Ha habido personas que zafan huesos. Hago como 3 horas, es que hago bastante cardio. Bueno, es lo que hago casi siempre. Dos. No, es que ya no aguanto después. Y hora y media cuando más. No es muy tan. Alrededor de 2 a 3. Un mínimo de 40 minutos a 1 hora diaria. Bueno, al día normalmente cumplo entre 2 horas y media y 3 horas. Es mi promedio al día. Aproximadamente 1 hora y media. 1 o 2. Diario de 2 horas a 2 horas y media. Pues probablemente psicológico, porque hay personas que ya llegando en un punto, cuando están haciendo ejercicio, realmente no saben cuándo parar. Entonces genera un problema, pues sí, ¿no? Mental, psicológico y hasta familiar podría ser. Cuando alguna gente se excede en el ejercicio, se le recomienda que le baje la intensidad. Como tal, podría decir que solamente es un desgaste muscular. Pues no sé, yo me imagino que principalmente psicológico. Y de ahí, pues, agarrar un poco de más seguridad uno, porque yo veo que luego hay gente que no tiene tanta seguridad y hace y no se dan cuenta ya de que están perdiendo proporción. Todos los excesos o los extremos causan daño. Bueno, yo creo que lo más indicado es que estén con un instructor que les diga, o sea, hasta dónde tienen que hacer de ejercicio. Que sean muy cautos en su alimentación y ante todo que vayan a ver a un doctor que les haga un examen general para que puedan llevar a cabo bajo una supervisión médica un deporte ya clasificado como tal, ¿no? Por lo regular se les recomienda comer sanamente de 4 a 5 comidas diarias, balanceadas.
Bueno, pues como alguien apuntaba, en todos los casos aplica la frase de que pues cualquier abuso es malo, no importa la actividad o a lo que se dedique uno, cualquier abuso siempre conlleva una obsesión y esto es lo que le pasa a estas personas a las que conocemos como vigoréxicas, gente que hacen quizá demasiado ejercicio, pasan demasiado tiempo metidos en los gimnasios tratando de perfeccionar su cuerpo y de acuerdo a los especialistas, aquí lo vamos a comentar, pues tendría que ver con un problema quizá psicológico, esta obsesión de hacer ejercicio. Yo quisiera preguntarle a Guillermo Pérez, ¿es común o son casos aislados el que la gente le invierta tanto tiempo a su físico, a su cuerpo actualmente? Bueno, hoy en día es algo común. Uno ve la tele y quiere estar como, no sé, algún famoso. Es algo común, se está dando mucho. La gente pasa mucho tiempo en el gimnasio. Lo recomendable es 1 hora, hora y media, máximo 2. Siempre debe haber una rutina, siempre debe haber un proceso para poder alcanzar el nivel que tú quieres. Lo de la vigorexia es algo que se está dando feo, muy feo, porque ya ha habido muertes, ya ha habido ciertas cosas que es muy difícil para el deporte. ¿Por qué se muere la gente? ¿Qué pasa cuando la gente abusa del ejercicio y hace o invierte demasiadas horas en Cuando una actividad la deportiva? gente invierte muchas horas, se siente cansada. Entonces, para no sentirse cansada, mete algún anabólico, mete algún suplemento alimenticio. Eso es malo. El anabólico reacciona de una manera tal que el corazón bombea mucha sangre. Es un plus a la energía. Entonces puede haber un paro cardíaco y fulminante. O sea, la gente está sobreentrenada. Exactamente. Y para compensar o para sentirse mejor. Para sentirse mejor, mete un anabólico o algún suplemento alimenticio que es malo para la salud y entonces ahí es cuando viene el paro cardíaco o algún tipo de enfermedad mortal. Muchas gracias, Guillermo. Doctora, en el caso de ustedes que ven gente que tiene problemas de alimentación, sobre todo bulímicos, anoréxicos o gente que tiene alguna alimentación en especial, en este caso de este tipo yo no les llamaría deportistas porque una cosa es hacer ejercicio, otra cosa es practicar deporte, ¿no? Pero esta gente que hace mucho ejercicio y que generalmente recurren a la alimentación especial, ¿es algo que se vea cada vez con más frecuencia en la clínica en la que usted está? No. Lo que pasa actualmente es que la vigorexia en su momento, en 1990, cuando la describe un médico llamado Pope en la Universidad de Harvard, menciona que es parecida en el reverso a la anorexia. De hecho, le empieza a llamar el reverso de la anorexia, cuestión por la cual se le ha emparejado mucho con trastornos de la conducta alimentaria como anorexia, bulimia y el trastorno de la conducta alimentaria no especificado. Por lo tanto, realmente hay que entender que este tipo de trastorno llamado vigorexia tiene poco que se está conociendo por los especialistas. Estamos hablando que este médico Pope lo definió, le dio esta parte de la enfermedad apenas en 1990. O sea, es muy reciente, pero sí es un trastorno que llega a ser muy grave. Y efectivamente no se tienen datos estadísticos fuertes, pero va en aumento. Me imagino que mucha gente ni siquiera sabe que tiene esta obsesión. No, y no es solamente hacer ejercicio, no solamente se describe como una persona que hace mucho ejercicio, sino que también tiene que ver con conductas compulsivas, también tiene que ver con una obsesión por subir de peso, también tiene que ver con una falla en la percepción ante un espejo, por ejemplo. Son personas que se ven enclenques, como vulgarmente se dice, a pesar de que tienen ya una musculatura... Nunca están satisfechos. Nunca están satisfechos. O sea, en contraste con los anoréxicos, ¿no? Que igual no importa qué tan delgados estén, pues simplemente para ellos se siguen viendo obesos. Exacto, ¿no? En la anorexia la persona busca bajar de peso, pero jamás llega a satisfacer ese deseo de bajar de peso, nunca es suficiente. En la vigorexia sucede lo mismo, pero al reverso. Sube de peso, busca alimentación rica en proteínas. Más masa muscular. Sí, en exceso. Y nunca es suficiente. Ellos se siguen viendo sin musculatura. Por eso llegan a desgarres y a cuestiones físicas ya de cuidado. Muchas gracias, Diana.
Entonces, finalmente, doctor, como cualquier otra obsesión, tiene un componente o tiene un origen psicológico que tiene que ver con la autoestima, con la personalidad de cada quien. Así es, mira, uno de los factores que se están estudiando en la actualidad en la Universidad de Adelaide, en Australia, por el doctor Howard, se está haciendo una investigación. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, en este trastorno de la conducta, en este trastorno de la percepción, qué relación tienen lo que mencionaba Guillermo Alfredo al inicio del programa, de que queremos parecernos o no a determinados personajes? Aquí se está dando una situación cada vez más en los medios electrónicos de comunicación. Estamos viendo a gente, mujeres cuasi perfectas, de una delgadez impresionante, y a hombres cada vez más marcados físicamente en su musculatura. ¿Qué pasa cuando hay un problema de baja autoestima, cuando hay un problema de decepción, cuando hay un problema de decepción social? No soy, no me parezco a lo que está en mi entorno, quiero entrar a ese círculo en mi entorno, quiero parecer a los que están rodeándome. Y entonces, ¿qué sucede? Que empiezan a ver revistas, empiezan a ver la televisión, las películas, etcétera. Los actores salen muy hermosos, muy atléticos, y entonces la gente comienza a perder lo que nosotros llamamos contacto con la realidad concreta y empiezan a vivir una realidad virtual. Y se convierten en esclavos de sus propios traumas, en esclavos de una situación, como lo decía mi colega Diana, en el sentido de la anorexia inversa, ¿no? El reverso de la anorexia, ¿cuál es? Pues es la vigorexia. Pero poco se sabe, y la gente que practica hoy en día, que va a los gimnasios, que además el 75, es un dato duro, muy duro, 75% de los gimnasios que existen en el Distrito Federal no tienen certificación alguna, ni tienen personal capacitado, ni instructores que permitan guiar a la gente por el camino correcto de lo que debe ser un ejercicio físico adecuado. La mayoría, pues, es un cuate que tiene 20 años levantando pesas y él tiene su rutina conforme a sus propias características físicas, y llega uno y pues él le aplica a uno la rutina de él, y mis condiciones físicas no son las de él. Luego, este 75% carece de una inspección sanitaria real. Y el 25% que queda, pues, son los llamados centros deportivos de paga, ¿no? De élite, Sport City y todas estas cosas que están muy elevados, que la gente del pueblo no tiene acceso, donde tampoco hay un control al 100%, pero están en mucho mejores condiciones que los de abajo. La gente no va al nutriólogo, la gente no acude al cardiólogo, la gente no va ni siquiera al médico general, la gente mucho menos en un país como el nuestro, donde la cultura de la psicología no existe. Pues ¿qué van a hacer? No hacen nada, simplemente dicen yo quiero verme fuerte y van al gimnasio porque un amigo les recomendó, porque una prima, porque no sé quién. Entonces aquí el problema es la percepción, la baja autoestima, la deficiente alimentación y el creer que a través de lo que hoy nos venden los medios de comunicación con estos comerciales que nadie, absolutamente nadie les pone un alto, de complementos alimenticios que no lo son, que causan graves trastornos, que causan problemas gravísimos que llevan a la muerte. Se calcula alrededor aproximadamente de una muerte por semana por efecto de la vigorexia. No es un dato comprobable, no es un dato porque no hay datos duros. No hay datos duros, pero se calcula que ese sería más o menos el porcentaje de muertes que se producen por la vigorexia. Gracias, doctor. Vamos a ver esta cápsula que preparó el equipo de producción para tener datos más precisos sobre qué es la vigorexia, cómo la consideran los expertos, por qué surge, y regresamos aquí con nuestros invitados. Practicar deporte de forma obsesiva o permanecer demasiado tiempo en el gimnasio para perfeccionar el cuerpo son señales de un trastorno obsesivo-compulsivo que lo podría matar. La vigorexia o adicción al ejercicio es frecuente en las personas que se conciben débiles y suelen tener un autoconcepto muy pobre de sí mismos. Los vigoréxicos pueden pasar varias horas practicando la misma rutina y terminar con sentimientos de inferioridad, ya que se imponen metas demasiado altas y nunca están satisfechos con su rendimiento o su físico.
Quienes padecen este trastorno presentan las siguientes conductas: afán de superación, obsesión por romper barreras deportivas y establecer nuevos límites, ideal personal de la belleza física, deseo de un cuerpo fuera de lo normal e imperiosa necesidad de despertar deseo y envidia. Generalmente, su perfil psicológico indica introversión, problemas de integración social e inseguridad de sí mismos, baja autoestima y algunos creen que tienen poco o nulo atractivo para el sexo opuesto. Bueno, se habla aquí de la serotonina y del papel que juega dentro del individuo, dentro de su organismo. Ahorita vamos a tocar ese aspecto. Quisiera preguntarle a nuestros invitados, a Francisco y a Sergio. Ellos hacen ejercicio y quizá la primera pregunta sería, ¿cuál es la motivación para hacer ejercicio? ¿Qué los llevó a invertir algún tiempo en el gimnasio y tratar de mejorar su cuerpo y su apariencia física? Pues más que nada yo siento que como lo dijeron hace un momento, ver los programas de televisión algunas veces y ver a las personas o a los actores que están muy dados, ¿no? Sí, ¿no? Pues se te mete, ¿no?, a la cabeza. O sea, a mí por lo menos se me vino como una obsesión. ¿A qué edad? A los 17 años. ¿Qué edad tienes ahorita? 19. Quise empezar a hacer ejercicio y sí, empecé a hacer ejercicio, ¿no? Pero muy poco y por mis propios medios. Y ya después se hizo una obsesión, empecé a hacer ejercicio y cuando me sentía cansado, pues tuve que tomar anabólicos y aún así sintiéndome cansado, esos anabólicos pues hacían que... ¿Te motivaban? Me motivaban y además ver la televisión y ver ciertas personas y querer sentirme pues igual que las demás personas que estaban bien dadas, pues... ¿Y eso te ha causado algún problema? Sí, de salud. ¿Qué problema? Ahora siento mucho cansancio, mis músculos me duelen, mis huesos me duelen más que nada. ¿Y esto fue por qué? ¿Por el abuso, por el exceso? Fui al médico y sí fue lo que me dijo, que hice ejercicio excesivamente, quemé parte de mis músculos, algunas cosas. ¿Cuánto tiempo dedicabas al gimnasio? 1 hora y media, de hora a hora y media. ¿Diario? Sí. Yo creo que aquí no solo, yo aquí veo más que una obsesión, una mala capacitación de quienes lo estuvieron, un mal entrenamiento, una mala alimentación y el uso de anabólicos, que le produce estos efectos secundarios, ¿no? Decimos en términos muy comunes, es que ya quemó el músculo. Digo, ese es en el lenguaje que se utiliza en los gimnasios, pero lo cierto es que clínicamente tú estás sufriendo las consecuencias, no solo psicológicas, neurológicas, fisiológicas, de un abuso, más que del ejercicio, porque en hora y media, al menos que lo hayas hecho así muy compulsivamente, como caballo desbocado, no parece tan grave, ¿no? Y aquí el problema tiene que ver con una cuestión de los anabólicos, que eso es lo que verdaderamente es lo más delicado, creo yo. Muchas gracias, Sergio. Francisco. Bueno, en mi caso es el ir a un gimnasio, supuestamente certificado, el hacer una rutina diaria de 1 hora, el igual sentirse cansado, fatigado, el tomar un suplemento alimenticio, me llevó a un exceso de ejercicio en el cual me lastimé los tendones de una rodilla y pues ahorita estoy recuperándome de esa lesión, pero sí es una mala información por parte del gimnasio, como que no hay control en ese sentido. Y sí, pues al principio sí era todo muy bien, las rutinas, el tener una condición física pues buena, bueno, era lo que yo creía, ¿no? El notar el cambio, pero también como que implica mucho el qué es lo que uno se inyecta, ingiere. Entonces sí... ¿Eso lo hacías en el caso de los dos cuando ingerían anabólicos de cualquier manera? ¿Lo hacían con alguna supervisión o simplemente...? No, era recomendado de un amigo o el instructor en este caso, ¿no? Me imagino que era un negocio por parte de él.
Pues por No, parte no lo de... imagines, es un maldito negocio que se ha establecido en muchos gimnasios con nada de ética, donde el instructor comienza a presionar a las personas. ¿Qué es lo que ellos saben psicológicamente? ¿Por qué acudes al gimnasio? Normalmente no acudes para sentirte bien, eso es lo que dices superficialmente, pero para verte bien. A lo que vas es a verte bien, es a lucir musculatura, para ser más atractivo a las mujeres. Las mujeres, y hoy en día es un fenómeno que ese sí es comprobable, las mujeres de más de 30 años están corriendo como locas a los gimnasios para no perder figura, para venderse estéticamente ante los demás. Digo venderse en un término figurado, que no se me vaya a malinterpretar, para proyectar una mejor imagen, ¿no? Estéticamente. Entonces, ¿qué hacen los instructores? Te dicen, a ver, Bárcena, mira, tú vas a hacer esta rutina de tantos ejercicios durante 1 hora, vas a venir 3 días a la semana, y después de 1 semana, 2 semanas, te invitan a que vayas diario. Tú ya motivado porque estás viendo ciertos resultados, el instructor te dice, mira, te voy a dar este suplemento alimenticio. Te dan el suplemento alimenticio, comienzas a sentir una mejora, menos agotamiento, y entonces luego te dice, mira, si te inyectas esto o si haces esto, ¿y sabes dónde están? En la parte de atrás de los gimnasios es donde tienen los suplementos alimenticios, donde está el negocio de ellos, no es en lo que pagas semanal o diariamente, sino en lo que estás consumiéndoles de estos polvos que no son mágicos, que solamente tendrían la magia para llevarte más rápido a la muerte. Ahora, física, estéticamente, bueno, hay una mejora, ¿no? Uno gana masa muscular, se ve uno mejor, hace que se sienta mejor, pero pues eso tiene costos a la salud muy caros, Guillermo. Aquí el problema de los suplementos alimenticios, sí, ok, se toman. Tienen problemas hepáticos después de cierto tiempo, pero no es el suplemento, sino que, por ejemplo, el instructor dice, ¿sabes qué? Yo te traigo un suplemento, buenísimo, vas a subir de peso 10 kilos en 2 semanas. Entonces uno lo compra, pero no es el suplemento original. Desgraciadamente se están dando suplementos ya... O sea, están adulterados, hay piratería. Adulterados, exactamente. Ya no se da el mismo. Entonces por eso viene una enfermedad mucho peor, no subes de peso, bajas de peso, te sientes mal. El problema del dolor de articulaciones no es el excesivo ejercicio, sino los pesos tan grandes que te hace cargar el suplemento, el anabólico. Estás cargando más, el doble de tu peso y sientes que no estás cargando nada. Entonces le metes más peso y es cuando sufren fracturas, hay ligamentos que se rompen así porque se rompieron, te duelen las articulaciones, los codos se pueden salir, bueno, existen muchas cosas. Sensiblemente tú no percibes. No percibes. Pero el músculo sí lo resiente. Exactamente. Hay un caso en Estados Unidos, no está patentado obviamente, el señor se toma mucho anabólico, está tan presionado que después de hacer su ejercicio está todavía tan acelerado que sale a la calle a tratar de parar un camión del anabólico tan fuerte que tomó. Tan estimulado. Exactamente. Entonces, obviamente, el tipo lo atropellan, se muere, pero ahí es cuando dices, ¿por qué no llevas un tratamiento de anabólico? ¿Y no hay control por parte de las autoridades médicas? No, desgraciadamente... Porque se venden como suplementos, exactamente. ¿No? Se venden como un suplemento, como un plus de alimentación para que pueda subir de nivel. Y no hay control porque no hay legislación. Exactamente. En tu caso, por ejemplo, platícanos un poco de tu alimentación, de los complementos que utilizas. Es casi yo no me meto suplementos. Mi alimentación es balanceada, proteínas, carbohidratos. No dejo los lípidos a un lado, los meto menos, pero siempre del cuerpo debe tener algo de grasa, ¿no? Yo hago 1 hora de 1 hora y media diaria de ejercicio con mis restricciones, obviamente. Algunas veces descanso 1 día, 2 días. Pero sí es muy necesario llevar una alimentación balanceada, porque mucha gente los carbohidratos o las proteínas las bajan, que para verse más delgados, están mal. O sea, hay que llevar un proceso de alimentación también. Comer de todo, ¿no? De todo. Pero además tú eres licenciado en nutrición. Sí, en educación física. Educación física y nutrición. Porque al verte uno observa, por lo menos nosotros que estamos cerca de ti, no solamente la masa muscular bien desarrollada, sino se ve en el brillo de tus ojos, se ve salud, se le ve sano.
muchos personajes que hacen ejercicio y que están muy marcados y que se ven muy... Les ves la mirada y es la mirada de un enfermo, es la mirada de una persona que no tiene salud física. El cascarón está bien, pero por dentro se están destrozando. ¿no? Y este chico se ve bien, afortunadamente, y me da gusto, ¿no? Ahora, Diana, ¿qué pasa cuando ya el uso de anabólicos, de esteroides, de este tipo de suplementos o complementos originales o adulterados, empiezan a crearle un problema de salud al individuo y le trastorna seriamente sus hábitos alimenticios? ¿Qué se puede hacer? Pues sobre todo revisar esta parte emocional, porque hay que recordar que no solamente los anabólicos repercuten en el estado físico, sino también en el estado emocional. Se vuelven personas volubles, por momentos muy agresivas, por momentos muy depresivos. Es un sufrimiento muy grande y usualmente lo primero que atienden es este dolor muscular. Pero vaya, se vuelven a llenar de medicamentos, pero siguen sin recibir la atención psicológica necesaria y eso los lleva a estados, por ejemplo, de una personalidad compulsiva desesperante, en los cuales pues los lleva a tener acciones pues totalmente fuera de la razón, ¿no? ¿Y puede llegar a casos graves de suicidio o de agresiones hacia los demás? Claro que sí, porque estamos hablando de, para empezar, bueno, ¿cómo se puede considerar si estamos diciendo que estas personas pueden llegar a ser agresivas? Pues pueden llegarse a meter en una trifulca de nada y salir realmente mal del asunto. Digo, quizás no es un suicidio como comúnmente lo conocemos, pero pues también se podría ver desde esa provoca una agresión de tal manera que eso termine con su vida. Y ¿sabes qué? Lo curioso de todo esto, reforzando lo que dice mi joven colega y conocedora del tema, Diana. Mira, el problema es que a veces hay tanta incapacidad para detectar el problema que podría ser tan evidente, ¿no? De que es por una conducta, se trastorna por el químico que ingieren a través de los anabólicos, pero lo llegan a confundir con bipolaridad y entonces los empiezan a tratar por bipolaridad cuando no es así, porque es que cambia los estados de ánimo así y se enoja y se violenta y luego está triste, se parece, pero no es lo mismo. Y hay gente muy deshonesta. Yo he insistido mucho en estos programas, hay que saber con quién vamos, a dónde acudimos, porque imagínate que tú vas con un problema de nutrición, con un problema de trastorno de la personalidad porque ya estás en la vigorexia y te dicen, lo que usted tiene es bipolaridad y le voy a dar esta pastillita. Y entonces en lugar de ayudarte te hunden más. Y lo que decía Diana, ¿no? Es cierto, hay que saber, el suicidio no nada más es coger un cuchillo, cortarse las venas o ahorcarse o darse un balazo o aventarse a las vías del metro. El suicidio también es provocar una situación extrema para evitar ser yo el que me lesione y que sea la otra parte el responsable. Y de esta manera es un suicidio disfrazado echándole la culpa a otros. Y esto es mucho en la conducta de la vigorexia. Sí, adelante. Quisiera agregar algo que el doctor decía, que al final es zapatero a tus zapatos. Uno ve instructores comentando acerca de la vida emocional de las personas que van a hacer ejercicio físico y les recomiendan, tómate este suplemento, tómate esta situación y tú te vas a sentir bien. Pero no solamente se quedan en lo físico, sino en lo emocional. Entonces se meten a diagnosticar o a dar ciertas recomendaciones que no son parte de un especialista. También, por ejemplo, hay que respetar esta parte de los nutriólogos. Existen profesionales para cada cuestión. Un instructor físico no necesariamente tiene una formación en nutrición o no necesariamente tiene una formación en psicología. Entonces hay que distinguir bien y hay que pedir realmente las credenciales y las cuestiones que verifiquen que esa persona... O sea, el doctor saber en manos de quién estamos. Bueno, hemos estado hablando de este problema como si fuera exclusivo de los hombres, pero no. También se ve mucho en las mujeres, como decía el doctor, sobre todo mujeres arriba de los 30 años, que buscan alargar, obviamente, y tener una mejor apariencia física. Vamos a ver lo que preparó el equipo de producción precisamente sobre las causas de esta problemática y de qué manera también la están enfrentando, o mejor dicho, afectando a algunas mujeres. Aunque esta enfermedad era prácticamente desconocida en el siglo XX,
Los especialistas en el tema dicen que esta patología obedece a una serie de condiciones sociales, afectivas, psicológicas y educativas en el individuo. Por lo general, se cree que ese trastorno es un problema exclusivo de hombres, pero también hay mujeres que lo presentan. Algunas dejan de ir al bar o al salón de belleza para esculpir su cuerpo y seguir enamoradas de sí mismas, lo que, a decir de los psicólogos, deviene en desinterés por socializar y en la pérdida de sensibilidad por el afecto. Las endorfinas son hormonas que juegan un papel importante en el ejercicio. Cuando la persona practica deportes hasta extenuarse, el organismo comienza a producir estas sustancias para aliviar los síntomas. Pero cuando la ejercitación excesiva se vuelve costumbre, el organismo demanda cada vez más de esta hormona y empieza a generar adicción. Bueno, yo quisiera preguntarle a Sergio y a Francisco, en su caso personal, ¿se dieron cuenta de que ya estaban teniendo problemas, quizá de actitud, de personalidad, o tuvieron que parar forzosamente cuando empezaron a tener lesiones físicas? Pues más que nada cuando llevas una rutina y empiezas a sentir que ya no, que no debes de sentir eso, o sea, tu mismo cuerpo te dice que estás mal, ¿no? O sea, empiezas a sentir dolores y pues te van pasando cosas en tu cuerpo como torceduras, ya no aguantas el mismo peso, cansancio, pero sigues con la necesidad de... ¿Tu volumen, tu masa muscular ha disminuido en los últimos tiempos? Sí, ya yo estaba más llenito, más... Y entonces, como dice el compañero, la doctora, hay veces que el mismo... ¿Cómo se llama? El nutriólogo o el instructor te dice que debes de tomarte esto o aquello para que aumente tu masa muscular, pero no es verdad, o sea, disminuyes. Y cuando te empezaste a sentir mal, ¿tuviste alguna ayuda especializada, alguna ayuda por parte de los instructores o de la gente del sitio al que ibas a hacer ejercicio? No, a lo mejor por ego o no sé, por pena, nunca hablé. ¿Te lo guardaste? Me lo guardé, ya hasta que vi que de plano no podía, fue cuando tuve que pedir una ayuda. Y en tu caso, Francisco, ¿cómo fue que te diste cuenta que estabas empezando a tener un problema y qué hiciste para intentar detenerlo y solucionar? El estado de ánimo, como más agresivo, el llegar a la casa y pelear también, o sea, ahí fue cuando también empecé yo a ver ese cambio y también con lo de la lesión. Ahí fue el cambio que yo noté radicalmente. Y en vez de tener una asesoría por parte del instructor, pues ahora sí que uno acude al médico y ahí nos mandan antidepresivos. Entonces cuando yo noté ese cambio radical, porque sí se nota bastante. ¿Y eso te causó algún problema de otro tipo, digamos, social, de tu interacción cotidiana con mi tu familia? Sí, con la familia y con los amigos. Porque yo ya no veía a los amigos como amigos, sino ya los veía como enemigos. O sea, yo ya quería salir a la calle y a buscar pleito. Ahora también, ya que mencionamos la parte social, la gente que se obsesiona, que se vuelve compulsiva con el ejercicio o con cualquiera de estas actividades, tiende a aislarse, ¿no? Tiende a marginarse, prácticamente no hace vida pública, no hace vida social, deja de frecuentar bares, restaurantes, fiestas, reuniones. ¿Por qué lo hace? Buscan a los mismos, ¿no? Buscan con quién identificarse. Muchas veces este trastorno de la personalidad los lleva al exhibicionismo. Narcisismo. El narcisismo, ¿no? Esta cuestión tan narcisista que tú ves de repente un clima casi en helada, porque digo, en México no cae la nieve como en otros países. Salen con su camisetita, así como si no les pasara nada. Digo yo, pues qué bueno que están musculosos, pero seguramente los bronquios... Un maestro de la prepa 7 dice, se cree que está muy dado o no tiene nada que ponerse. Seguramente las dos cosas, ¿no? Pero aquí la situación es que este trastorno de la personalidad, y quiero complementar antes de que se me vaya la idea, de los anabólicos, una de las primeras consecuencias secundarias
psicológicas, hay un daño hepático, como lo decía el licenciado Guillermo Alfredo. Una de las primeras consecuencias psicológicas es una alteración profunda de la percepción, por tanto de la personalidad, y por tanto, tú preguntabas, ¿no? ¿Por qué no hacen vida social? Porque su obsesión es tan marcada que solo quieren estar en el gimnasio, porque en el gimnasio se reflejan en otros que están en la misma condición que ellos y que nada tiene que ver con el enclenque que soy yo, por ejemplo, ¿no? A mí me ven en la calle y yo les causo repulsión porque no soy lo que ellos están buscando reflejar. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan a sentir una agresividad y una conducta antisocial. ¿Qué podríamos decir de los fisicoculturistas, de estos bodybuilders que vemos en estas revistas de hombres y mujeres muy musculosos, donde precisamente recomiendan una serie de técnicas para ejercitarse, para subir de peso, para subir de volumen, y que los ve uno y son verdaderamente impresionantes, ¿no? Claro. Psicológicamente, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, pasan muchas cosas, pero puede ser un componente narcisista, como lo mencionaba el doctor. También puede ser esta parte compulsiva. Hay que recordar y subrayar que nunca se sienten satisfechos. O sea, en realidad no son personas que se sientan atractivas. Son personas que no se sienten atractivas y por eso se obsesionan con este tipo de conductas que no pueden detener. Entonces, por más que ellos estén, 1 hora no es suficiente, 2 horas no son suficientes, 3 horas no son suficientes, nunca es suficiente. Por eso ejercitan cada músculo hasta la perfección, ¿no? Hasta lo... Sí. En el caso de los fisicoculturistas, como lo menciona, en ese caso ya yo creo que existe ya algo enfermizo, ¿no? Algo que, pues sí está bien, o sea, son gente enorme, porque son gente enorme. Pero hay muchos casos, ya salieron en la tele, en los cuales pesaban 200 kilos de pura masa muscular y ahorita están en 90 kilos flácidos, con problemas hepáticos, no pueden tomar ciertas cosas porque entonces se dispara su frecuencia cardíaca y puede haber un paro cardíaco fulminante. Entonces, son ciertas cosas que ya a la larga tienen una repercusión en su vida, ¿no? Ya tienen problemas de articulaciones. El cargar grandes pesos hace que tu cuerpo tenga mucha confusión muscular. Entonces eso también a la larga puede llevarte a ciertos casos que dices, ¿por qué lo hice, no? Pero sí, en el caso de los fisicoculturistas, de eso viven. No saben hacer otra cosa más que levantar pesas. Y además es antinatura, porque el cuerpo humano, los huesos, no están capacitados para soportar una masa muscular de este tipo. Y ahora, ojo, yo estoy sumando a lo que dice Guillermo Alfredo Pérez. Los fisicoculturistas son personas, con el debido respeto para quienes me están viendo, lo digo como especialista, son personas con un trastorno mental fuerte, con problemas de compulsión, con problemas de obsesión. Oye, con problemas y en Estados Unidos tiene un gobernador, ¿no? En California. En California, el gobernador Arnold Schwarzenegger, que lo conocemos como Arnold Schwarzenegger, algo así. Bueno, el cuate pues ahora lo vemos, ¿no? Con sus lonjas, flácido, y al único que le queda es el rostro duro. Pero realmente la musculatura, ¿dónde quedó? Ahora es un tipo gordo, bofo, lo que decimos acá en México, bofo. ¿Pero qué es? Estas personas que vemos en estas revistas y que nos pueden impresionar, a unos les causan terror, a mí me causan una risa infinita. Yo digo, ¿hasta dónde puede llegar la estupidez humana, la estulticia humana, de querer hacer un músculo encima del músculo y se les marcan y hacen y se ponen y toda esta parte de aquí que lejos de ser estéticos son antiestéticos. Detrás hay toda una industria, pero ¿no? hay toda una industria que los tiene estupidizados, sin cultura, que los tiene sin vida social, que los tiene sin salud mental, en términos llanos pero y además castizos. podríamos pensar que no es gente sana, no es gente que no hace grandes actividades cardiovasculares. Solo van, levantan sus grandes pesos, descansan. Ellos nada más lo que hacen es ir al gimnasio y dormir y comer. ¿Qué hay de cierto que esta obsesión por el ejercicio y en particular de los fisicoculturistas o la gente que se dedica a construir un cuerpo más sólido,
afecta su vida sexual. Claro, Por supuesto. porque estamos hablando de imagen corporal también aquí. Y parte de la sexualidad en el ser humano tiene que ver con la imagen corporal. Y si está distorsionada, pues no nos vamos a sentir seductores, no nos vamos a sentir, no vamos a buscar el placer en el cuerpo, porque no seríamos capaces de encontrarlo con esos estándares fuera de lo real, ¿no? Además viven para su cuerpo. Acuérdate que es una enfermedad, es una obsesión, como dice Y no Diana. es una contradicción, porque si en un principio lo que buscan es agradar al otro y atraerlo, y quizá la conclusión lógica pues es el... Además, va por etapas. El cuerpo tiene niveles de testosterona. La testosterona nos ayuda a cargar los grandes pesos o estar en el gimnasio. Con un anabólico los niveles de testosterona suben más de lo normal. O sea, entonces eso es cuando viene la disfunción eréctil, ya no pueden tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque tú le metes tanta testosterona a tu cuerpo que tu cuerpo dice, pues ¿para qué produzco si ya hay, ¿no? Entonces ahí es cuando vienen problemas de disfunción, ya no pueden tener relaciones sexuales y diferentes tipos de... En el caso de las mujeres, ahorita que hablábamos del fisicoculturismo, estas mujeres antiestéticas, es así, llenas de bolas en todo el cuerpo, con esas masas musculares tan... Digamos poco femeninas, ¿no? Pocos Porque femeninas. A algunos les parecerá muy A mí muy me parecen estético, ¿no? antiestéticas. Son mujeres que llegan a tener gravísimos problemas en su vida sexual hasta llegar a la anulación por completo de su vida sexual. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los anabólicos, en el caso de las mujeres, les causan, entre otras, una resequedad brutal en sus órganos genitales. Entonces, al haber esto, pues por muchas hormonas y por mucho que tú quieras, y como decía Guillermo Alfredo, cuando tú te elevas los niveles de testosterona y todas estas cosas, estás atentando contra un proceso natural. Y cuando tú atentas contra un proceso natural, el cuerpo tiende a reaccionar, y si el cuerpo reacciona es porque la mente le está pidiendo que reaccione. Entonces, estas personas son personas enfermas, personas que parten de una enfermedad mental. Y lo que decía Diana en la pausa anterior, que es muy importante, los instructores se convierten en consejeros, se convierten en psicólogos, en psicoterapeutas, en psiquiatras, en padres adoptivos, en hermanos adoptivos, qué sé yo. Entonces se meten en tu vida Ellos se emocional. deben de limitar simplemente a la cuestión. después de un análisis previo de las capacidades físicas de cada quien, sugerirle Exactamente. una rutina adecuada, pero no estarse metiendo en la vida de los demás, y mucho menos cometer estos crímenes que hicieron con este par de jóvenes, de recetarles anabólicos, de meterlos en el mundo de la drogadicción, porque el anabólico es una droga. Tiene los mismos efectos. ¿Qué consumían, por ejemplo? ¿Qué tipo de sustancias? Pues hay unas que es según para para no tomar carbohidratos, es un polvo como una leche. Entonces esa la tomábamos, bueno, yo en lo personal yo la tomaba siempre en la noche, y es un suplemento que no hace que no cenes. En lugar de cenar leche y pan, es ese suplemento y una barra que te venden ahí en el gimnasio. Una barra energética, ¿no? Entonces, de granola o de cereal. Eso sería lo ideal. Los suplementos también son, como les decía, un plus. O sea, si tú te tomas un suplemento para no comer, el suplemento te va a hacer quedar lleno. O sea, si tú le metes una medida de las que vienen... Pero si te nutre, solo te genera la sensación de que te genera la sensación de que estás lleno, o sea, de que no estás necesitas satisfecho. comer, ¿no? Exactamente. Puede provocar reflujo, estreñimiento, baja de peso muy rápida, que produzca cuestiones... O sea, que tu cuerpo no está recibiendo los nutrimentos necesarios. Y en el caso de los muchachos, o sea, sí, hay muchos gimnasios en DF que no tienen ninguna certificación, no tienen instructores, son instructores que nada más cargaron, como dice el doctor, 20 años las pesas y se dedicaron a trabajar a los muchachos. Eso se debería ver ante las autoridades, ¿verdad? Y el que no dejar que te digan, ¿sabes qué? Métete esto, porque todo esto te va a hacer bien, te vas a ver como el que tú quieres verte, ¿no? Entonces, hay que tener mucho y además la constitución del mexicano, ¿no? El fenotipo del mexicano, pues no es por mucho ejercicio que hagamos para que nos parezcamos a Brad Pitt, ¿no? Punto, Así sí, es. claro. Es un punto extraordinario. Mira, a mí me pasa cuando yo le digo, en mi consulta llega alguien, una mujer, para ser específico, con la obsesión
de parecerse a la modelo que vio en una revista determinada. Sueca, ¿no? Sueca. Y yo le digo, pero hija mía, tu realidad concreta no es la de la sueca. Es como los test que se aplican en muchos lugares, que los hacen en Suecia, vienen a traducirlos en inglés, Miami Estados Unidos. o en Texas con un español muy deficiente, nos los mandan para acá y aquí los aplican a lo cañón. Y esto da como resultados que estemos con, a veces se dice que el mexicano, su IQ, su coeficiente intelectual es menor. Pues ¿cómo no lo va a hacer menor si le están aplicando un test que no corresponde a sus circunstancias, muy distinto, a toda la circunstancia de la mexicanidad de nuestra raza, ¿no? Entonces pasa lo mismo en esto de los gimnasios, ¿no? Yo no puedo parecerme a Arnold Schwarzenegger por más que yo quiera. Somos de dos razas diferentes. Yo en mi tipo trataré de mantener una estética adecuada a mi raza. Y sana, ¿no? Y sana. Claro. Pero ese es el problema, que hay una falta de información, una brutal incultura y un brutal desconocimiento de lo que somos los psicólogos. Bueno, pues ya que estamos hablando precisamente de los anabólicos, de la alimentación, de los trastornos, vamos a ver qué comen estas personas que tienen esta obsesión con el ejercicio. Los vigoréxicos ponen mucha atención a sus dietas, bajas en grasas y ricas en hidratos de carbono y proteínas. Consumen suplementos fortificantes de todo tipo, licuados especiales, huevos crudos, mucha carne y leche. Poco a poco empiezan a interesarse por los supuestos beneficios de los anabolizantes, hormonas del crecimiento y demás productos que a la larga se vuelven adictivos. Luego, se ven impulsados a abusar de sustancias perjudiciales como los esteroides, anabólicos, que tienen efectos secundarios para el organismo como ataques al corazón, cáncer de hígado, tumores y hepatitis, infertilidad, encogimiento de los testículos, calvicie, presión arterial alta, infartos, agrandamiento del ventrículo izquierdo del corazón. Los especialistas dicen que para tratar esta enfermedad es necesario que el paciente considere otras actividades de socialización y convivencia con familiares para que su autoestima se reactive progresivamente. Hace un rato hablábamos de la endorfina, de esta hormona que genera cierto placer en las personas que hacen ejercicio y que quizá en buena medida es una especie de motivante. ¿Qué papel juega la endorfina? ¿Por qué es tan importante en este proceso? Sí hay una parte química que se mueve. Efectivamente, cuando uno hace ejercicio, hay una química a nivel cerebral que nos mueve a que sigamos haciendo algo por nuestra salud. Pero no podemos achacar este tipo de conductas a este tipo de químicos. Insistimos que no sea en exceso, ¿no? Porque llega un momento en que sí, después del ejercicio, cuando uno libera la endorfina y se siente satisfecho, se siente bien, la gente que hace ejercicio en las mañanas temprano antes de ir a trabajar o a la escuela, tiene un mayor rendimiento, está... Sí, pero lo alcanza en la primera hora. A lo mejor en la primera hora efectivamente la química nos impulsa a hacer más. Pero ya en la tercera hora estamos hablando de otro tipo de cosas. Estamos hablando de una conducta y estamos hablando de una falta de ética, que bueno, sí, de quien no pone un alto a que la persona se siga haciendo daño. Esta hormona es algo igual, tiene mucho que ver con lo social. Tú vas con los cuates, con las amigas, con el amigo y te empiezan a decir, oye, te ves muy bien. Oye, qué bien, qué cuerpo estás agarrando. Oye, qué bonito te ves, o sea, qué buen cuerpo traes. Entonces eso te va, la mente dice, hay que hacer más. Es lo que quieres escuchar. Y entonces, en lugar de quizá ya nada más hacer para mantenerte. Para mantener, para marcaje tal vez, para subir un tantito más, pero ya estarte manteniendo. No, la gente te va diciendo, oye, te ves muy bien. Oye, qué buen ejercicio estás haciendo. Entonces vas subiendo y subiendo y subiendo. Mira, aquí ahorita que tocabas esto, los neurotransmisores juegan un papel importante. Desafortunadamente no son el eje central que pudiéramos decir, por ejemplo, decías las endorfinas que se liberan. Podríamos hablar de la dopamina, que es uno de los neurotransmisores que tienen que ver mucho con la felicidad, con el bienestar. Podemos hablar de la serotonina, de todos los neurotransmisores. Fundamentalmente, decía yo, de la
dopamina. ¿Qué límites? Las neurociencias aún no nos han dicho cuáles son las cantidades que debe haber de los flujos dopamínicos. Pero ya sabemos qué pasa cuando no hay, ¿no? Pero ya sabemos cuando no hay. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que lo que debemos hacer es ir a buscar ayuda del nutriólogo. ¿Qué debemos hacer cuando nosotros nos estamos obsesionando con algo? Lo realmente preocupante aquí es cómo atiendo la cuestión de mi conducta. Decía Diana con mucha sabiduría, no hay quien te diga en un gimnasio, oye, párale Miguel, ya llevas 3 horas. Hasta por salud financiera del propio local, decir, oye, espérame, te me infartas aquí y se va a hacer un escándalo, tú eres una personalidad pública, espérame. ¿Sabes qué? Mira, además por tu propia salud. Pero no hay, pues total, él ya pagó 1 hora, que pague 2, que pague 3, yo lo estoy recibiendo el dinero. Y esta falta de ética, esta falta de profesionalismo, dentro de poco nos va a llevar a ver casos muy graves, mortales, en mayor número de lo que hoy estamos viendo. Gracias, doctor. Ya estamos por irnos. Yo quisiera preguntarle a nuestros invitados cuál sería pues, su conclusión y quizá una recomendación, una especie de consejo, de abrir los ojos a mucha gente que quizá está viviendo una situación similar a la de ustedes y no se da cuenta. Pues más que nada que no se dejen llevar, ¿no? Por los precios de los gimnasios, porque pues lo barato sale caro, ¿no? Y lo estoy viviendo yo, ¿no? En lo personal, que por querer sentirme aceptado en el medio, no sé, de las personas que están pues con muy buen estado físico o algo así, pues querer pues meterme a un gimnasio barato y las consecuencias que te trae pues son muy fuertes, muy malas. Muchas veces lamentables. Muchas gracias, Sergio. Francisco. Pues un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto en este tipo de gimnasios clandestinos, ¿no? Y pues ahora sí que tengan instructores capacitados y pues ahora sí que no hay mejor ejemplo que el de nosotros, ¿no? Que una mala información. Muchísimas gracias. ¿Qué es mejor o qué es más conveniente? ¿Hacer solo ejercicio o practicar un deporte? Dependiendo del asunto. O sea, para mí practicar y hacer ejercicio es importante. Practicar un deporte te lleva a una salud sana, una salud que la puedes llevar sin ningún problema, con buena alimentación. Te vas a sentir bien, te vas a sentir alegre, te vas a sentir que puedes entrar a la sociedad sin ningún problema. Y tener muy alerta, ¿no? Esto de los anabólicos, suplementos alimenticios, todo esto para no llevar las cifras más arriba, ¿no? O sea, hacerlo con conciencia, con asesoría profesional, capacitada. Cuando empiecen a haber alguna distorsión, alguna problemática, igual buscar asesoría médica o técnica. Muchísimas gracias. ¿Qué nos puedes decir para terminar, Diana? Pues yo creo que principalmente esta parte en donde hay que cuidar la ética en los gimnasios, hay que cuidar a qué profesionales acudimos, para qué acudimos y quitar este tabú de que si hay algo que no nos hace sentir bien, no es normal, sea por hacer ejercicio, sea por tomar alguna sustancia, sea por nuestra vida cotidiana. Entonces lo normal es sentirse bien y hay que trabajar para eso y hay que ir con los profesionales que nos ayuden a esto, ¿no? Mira, yo rápidamente les diría a los señores legisladores, a los que pretenden llegar a la Cámara, ojo, en los gimnasios la Secretaría de Salud debería de tener, no la Secretaría de Salud, debería de procurar la Secretaría de Salud que hubiese un psicólogo, un nutriólogo e instructores profesionales de tiempo completo. Y pues no irnos, para terminar, no irnos con la finta de que si nos vemos bien, vamos a estar bien o nos vamos a sentir bien. En todo caso, lo importante es sentirnos bien independientemente de nuestra apariencia, ¿no? Porque pues vemos ahora mucha gente que aparentemente está muy sana, está muy bien y pues tiene todo este tipo de trastornos de los que hemos venido hablando el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Los esperamos en otra emisión de Aquí Entre Nos. Yo soy Miguel Bárcena. Que la pase muy bien. Hasta pronto.